El aire olía a metal y a miedo. En una fría tarde de diciembre de 1944, el cielo sobre una pequeña aldea en Bélgica estaba cubierto de nubes oscuras, como si presagiara el tormento que vendría. Los edificios, construidos de piedra desgastada, se erguían en silencio, testigos mudos de un conflicto que parecía no tener fin. La nieve caía lentamente, cubriendo las huellas de la desesperación con un manto blanco. Los ecos de botas pesadas resonaban sobre el suelo helado. Eran las tropas alemanas, marchando con determinación, pero alguna inquietud se percibía en el aire. Había una tensión palpable, un silencio que pesaba como una losa sobre los hombres. Sus miradas estaban fijas, como si cada uno de ellos intentara encontrar en los ojos del otro una respuesta, una señal de que todo estaría bien. Pero el futuro era incierto y la ansiedad se manifestaba en manos trémulas que ajustaban el equipo, en respiraciones entrecortadas y en la forma en que sus cuerpos se mantenían tensos, listos para reaccionar, aunque no supieran exactamente a qué. Un capitán, con la frente arrugada, sostenía un mapa que parecía desvanecerse en su mano. Sus dedos recorrían líneas trazadas con tinta negra, indicaciones de lugares que ninguna de sus tropas conocía realmente. El silencio era denso, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La distancia hasta el próximo pueblo era corta, pero en ese momento, cada centímetro parecía un abismo. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó un soldado, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, suspendida como un globo en el viento. Los otros soldados evitaron mirarse entre sí, cada uno atrapado en su propio miedo. La respuesta no estaba clara, la incertidumbre había comenzado a afectar su juicio como una niebla que oscurece la vista. Mientras tanto, en el fondo de un improvisado hospital, una enfermera intentaba mantener la calma. Su cuerpo era un torbellino de emociones. Había estado trabajando sin parar durante horas, pero el sonido de las bombas resonando a lo lejos llenaba su mente de pánico. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de organizar los suministros. Las vendas estaban esparcidas a su alrededor y el yodo goteaba de frascos abiertos. En la penumbra, cada sonido era amplificado. El murmullo de un paciente que gemía, el crujir de la madera bajo sus pies y el respiro exhausto de quienes la rodeaban. Miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los de un médico que parecía atrapado en sus propios pensamientos. El hombre se mantenía parado, con la mirada fija en un paciente que yacía en la camilla, su rostro pálido y su cuerpo inerte. No había colores en su piel, solo el gris de la muerte acechando. La enfermera sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no hacía nada? Era un médico, se suponía que debía actuar, tomar decisiones rápidas, pero allí estaba, congelado ante el horror. El tiempo avanzaba, pero en esa habitación parecía haberse detenido. Cada minuto se alargaba, convirtiéndose en una eternidad. La enfermera buscó en su interior la fuerza que le faltaba al médico. Era el momento de actuar. Respiró hondo y sus manos se movieron con agilidad, mientras su mente luchaba contra el caos. La técnica se había convertido en un reflejo automático, pero el dolor de la incertidumbre aún la envolvía. Un grito desgarrador resonó fuera del hospital improvisado, cortando el aire como un cuchillo. La enfermera se detuvo en seco, su corazón se aceleró. Las fuerzas alemanas avanzaban y el peligro era inminente. Su mirada se encontró de nuevo con el médico y el silencio entre ellos se hizo ensordecedor. La pesadez del momento los envolvía, cada uno atrapado en su propio laberinto de miedo y dudas. En la aldea, los soldados alemanes comenzaban a dispersarse. La tensión aumentaba y el aire se tornaba irrespirable. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas no formuladas. El capitán, aún con el mapa en la mano, sintió su pulso acelerarse. A lo lejos, un ruido sordo sacudió el ambiente, como un trueno distante que anunciaba la llegada de algo ominoso. La espera se hacía insostenible.
Algunos se agacharon, otros miraron al horizonte, y la distancia se convirtió en un abismo que ninguno quería cruzar. El capitán, sintiendo el peso de la responsabilidad, finalmente habló. Nos movemos hacia el este, debemos llegar antes de que caiga la noche. Las palabras resonaron en el grupo, y aunque nadie se atrevió a cuestionarlas, la inquietud se reflejaba en sus rostros. Una decisión había sido tomada, pero la reticencia aún se aferraba a sus corazones. Mientras las tropas comenzaban a marchar, la enfermera en el hospital se preparaba para lo peor. El murmullo de la batalla se acercaba como un río desbordado, arrastrando con él todos los vestigios de esperanza. La incertidumbre la envolvía, y la pregunta era incesante: ¿sería suficiente su esfuerzo? Los soldados marchaban en fila, y el sonido de sus botas se mezclaba con el del viento helado. Cada paso era un eco de lo que podría ser. El capitán, con el mapa aún en la mano, comenzó a sentir que el pulso de la guerra se aceleraba. La distancia que lo separaba de su destino se acortaba, pero la sombra de la duda le seguía de cerca, como un lobo acechante. Mientras tanto, en un rincón oscuro del hospital, la enfermera respiraba hondo, intentando calmar sus pensamientos. Sus manos temblaban, pero había una chispa de determinación en su mirada. Sabía que su papel, aunque pequeño, era crucial. La vida de los que los rodeaban dependía de decisiones rápidas y de una acción que desafiara el horror. El silencio continuaba, profundo y abrumador, pero había una promesa no dicha en su corazón. No dejaría que el miedo la paralizara. El tiempo avanzaba, y con cada segundo la tensión se intensificaba. La guerra no era solo una batalla en el campo. Era una lucha interna, una danza de emociones humanas, atrapadas en un torbellino de decisiones, temores y silencios. Cada uno, en su lugar, enfrentaba su propio conflicto, mientras el destino se tejía en un tapiz de incertidumbre. Cuando la noche cayera, todo podría cambiar, pero hasta entonces, el miedo y la duda seguirían siendo sus compañeros más cercanos. Los sonidos de un hospital improvisado en la aldea eran diferentes de los ecos de la guerra. Se mezclaban los murmullos apagados de los heridos, el chisporroteo tenue de una lámpara de aceite y el suave crujir de la nieve al caer. En un rincón, una enfermera, con las manos temblorosas, ajustaba una venda sobre una herida que nunca dejaría de sangrar. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban una determinación que desafiaba el caos a su alrededor. Sabía que la vida dependía de sus acciones, y cada movimiento era un recordatorio del peso de su responsabilidad. En cada respiración, ella podía sentir el aire frío entrando por la ventana rota, un recordatorio constante de la vulnerabilidad de su situación. Se preguntaba cuántas horas llevaban allí. ¿Cuántos hombres pasarían por sus manos antes de que la noche cayera de nuevo? Y aquel pensamiento le provocaba una presión en el pecho, una necesidad urgente de hacer más, de salvar más. Pero, al mismo tiempo, había una sensación creciente de impotencia, como si el tiempo se hubiera detenido y su esfuerzo fuera, en última instancia, en vano. Un soldado herido en la cama contigua dejó escapar un gemido apagado. La enfermera se volvió rápidamente hacia él. Su corazón latía con fuerza. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo lo que podía escuchar era el silencio de la desesperación. Había un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras. Ella sabía que no podía ofrecerle más que su compasión, pero en ese momento, eso era suficiente. Su mano se deslizó suavemente sobre su frente, intentando transmitir algo de calma a través del contacto. Su piel estaba fría, pero su espíritu aún brillaba con una luz tenue. Mientras tanto, en el exterior, el capitán seguía mirando el mapa. Cada línea se convertía en un laberinto de decisiones. Los soldados a su alrededor murmuraban entre sí. La tensión aumentaba. La nieve seguía cayendo, cubriendo sus botas, creando un silencio casi ensordecedor. Las manos de los hombres temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de lo desconocido. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada segundo se alargara indefinidamente.
Es solo un pueblo más, se decía uno de ellos, intentando convencerse a sí mismo. Pero la duda estaba presente en sus miradas, cada uno preguntándose si esa sería su última misión. La respiración se volvió más pesada y las palabras se desvanecieron, dejando solo el sonido del viento gélido que les rodeaba. La sensación de fragilidad era casi tangible. En el hospital improvisado, la enfermera se encontraba atrapada en un ciclo repetitivo. Limpiaba, vendaba, consolaba. Los rostros de los hombres se desdibujaban en su mente. Solo era capaz de ver el dolor. El constante flujo de heridos era un recordatorio cruel de la guerra. Cada grito, cada súplica se convertía en un eco en su mente. No había espacio para el descanso, ni para la desesperanza. Tenía que seguir, por ellos, por ella misma. Un soldado muy joven llegó a la sala. Su rostro estaba empapado en sudor, la mirada perdida. Ella sabía que tenía que actuar rápido. Se acercó a él, notando cómo su respiración se aceleraba. ¿Dónde duele?, preguntó con suavidad, intentando que su voz fuera un refugio en medio de la tormenta. Él no respondió, solo la miró con ojos llenos de terror. En ese instante, el silencio cayó nuevamente, profundo y abrumador. La enfermera podía sentir su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo descompasado, y comprendió que más allá de la herida física, había un daño profundo que no podía ver. El capitán, por su parte, no podía ignorar la creciente ansiedad de sus hombres. La presión de liderazgo era un yugo pesado, y en su mente las decisiones se volvían cada vez más confusas. La niebla de la incertidumbre cubría su juicio. ¿Y si esto es un error?, pensó, el pensamiento retumbando en su cabeza. Era un dilema moral, una batalla interna que le estaba desgastando. Las miradas de sus hombres se fijaban en él, buscando, esperando, y en cada momento de silencio, el peso de la responsabilidad se hacía más presente. En el hospital, la joven enfermera tomó una decisión. Comenzó a hablar no solo a los hombres que atendía, sino a sí misma. «Esto es lo que somos», dijo en voz baja, con una convicción que sorprendió incluso a su propio corazón. «Estamos aquí, y eso importa». Las palabras resonaron en el espacio reducido, llenando el vacío que la desesperanza había dejado. Los hombres comenzaron a escuchar, y aunque el dolor seguía presente, había un destello de esperanza que comenzaba a brillar. El capitán, de pie en la ventisca, sintió que el viento le traía ecos de la enfermera. Su voz resonaba en su mente. «Estamos aquí». Era un recordatorio de que más allá del caos y la incertidumbre, había humanidad, había vida. La conexión entre ellos, aunque distante, se sentía más fuerte. Cada uno luchando a su manera, cada uno sosteniendo el peso de la guerra en su corazón. En ese momento, el capitán hizo un gesto, una señal casi imperceptible, y los hombres se alinearon, preparados para avanzar. La distancia hasta el siguiente pueblo ya no parecía un abismo. Comenzaron a moverse, las botas aplastando la nieve, el sonido volviendo a ser parte del paisaje. La respiración se sincronizaba, la esperanza comenzaba a florecer en medio de la incertidumbre. En el hospital, la enfermera sintió el cambio. Aunque no podía ver a los soldados, sabía que su valentía estaba presente. Era un eco de su propia lucha. En cada herido que atendía había un reflejo de fortaleza y miedo entrelazados. La guerra los había marcado, pero también les había enseñado a aferrarse a la vida, a la conexión humana que trasciende el dolor. Y así, en medio de la oscuridad de la guerra, un pequeño rayo de luz comenzó a brillar, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un hilo de esperanza que nos une. El aire seguía impregnado de metal y miedo, y el silencio en el hospital improvisado se sentía como una carga sobre los hombres de quienes se encontraban allí. La enfermera, con la frente perlada de sudor, movía sus manos con destreza, aunque sus dedos temblaban.
Los ecos de la guerra resonaban a través de las paredes del edificio desgastado, donde la luz escasa iluminaba rostros cansados y miradas perdidas. Era diciembre de 1944, y el frío del exterior se colaba en cada rincón, pero el verdadero hielo que envolvía a todos era el terror de lo desconocido. En una esquina, un soldado yacía en una camilla. Su respiración era irregular, casi entrecortada. La enfermera se acercó a él, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La distancia entre ellos era un abismo de silencio y miedo. Ella sabía que no podía permitirse dudar, pero, en ese momento, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido poco antes, en el campo de batalla. La imagen de la sangre y el caos la asaltaba como un eco de sus propios recuerdos. Las manos del soldado se apretaban contra la camilla, como si intentara aferrarse a la realidad que se desvanecía. Los ojos, abiertos pero vacíos, buscaban algo que no podían encontrar. La enfermera se inclinó más cerca, sintiendo la fragilidad de su existencia. «Todo estará bien», murmuró, pero su voz sonaba vacía, incluso para ella. La verdad era que cada palabra que salía de su boca se disfrazaba de esperanza, pero la desesperación la abrazaba con fuerza. La respiración del soldado se iba volviendo cada vez más errática, y el tiempo parecía detenerse. En el exterior, el capitán miraba su mapa con desdén. Las líneas que antes parecían claras, ahora se mezclaban con la niebla de su mente. La pregunta del soldado seguía resonando en su cabeza. ¿Estamos seguros de esto? Era una pregunta que se había repetido en su mente como un mantra inquietante. La incertidumbre lo envolvía, cada vez más densa. Había un tira y afloja entre la valentía que había llevado a sus hombres hasta allí y el miedo que se filtraba en cada rincón de su ser. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó un teniente, su voz cargada de ansiedad. El capitán se giró hacia él, sintiéndose atrapado entre su deber y la creciente inquietud en su pecho. «Avanzar», respondió, aunque su voz carecía de convicción. La distancia hasta el próximo pueblo había dejado de ser una medida de kilómetros. Ahora se sentía como un viaje hacia lo desconocido. Regresando al hospital, la enfermera continuaba con su labor, pero su mente divagaba. La sala estaba llena de murmullos, de respiraciones entrecortadas y de suspenso. A través de la ventana, la nieve caía con una cadencia casi hipnótica, cubriendo la escena exterior con un manto de silencio. Pero dentro de esas paredes, el caos se manifestaba en cada rincón. Los gritos lejanos de los heridos retumbaban en su mente, y la sensación de que el tiempo se había detenido la envolvía. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Una mujer, que había estado esperando noticias de su esposo, colapsó en el suelo. La enfermera se volvió hacia ella, sintiendo cómo su propio corazón se apretaba. La mujer tenía los ojos desorbitados, el rostro pálido, y sus manos temblaban. La enfermera se arrodilló junto a ella, intentando ofrecer consuelo, pero no había palabras que pudieran aliviar el dolor que se reflejaba en su mirada. El tiempo parecía alargarse mientras ella trataba de encontrar una forma de ayudar. El capitán, aún a la espera de una señal, miraba al horizonte, tratando de anticipar el futuro. Pero el futuro era un campo de batalla, donde los hombres y mujeres se enfrentaban a lo inimaginable. Aquella pequeña aldea se había convertido en un laberinto de incertidumbre, donde las decisiones parecían fluir como la nieve, deslizándose y desvaneciéndose. La respiración se hacía pesada, y el silencio se tornaba incómodo, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las horas pasaban lentamente, y en el hospital, la enfermera sentía cada minuto como una eternidad. Los rostros de los heridos se fundían en su mente, cada uno con su propia historia, su propio miedo. El sudor se acumulaba en su frente, mientras intentaba mantener la calma. Se repetía a sí misma que debía seguir adelante, que debía ayudar. Pero, por dentro, la duda comenzaba a abrirse paso, como una sombra al acecho. ¿Qué pasaría si no podía salvar a todos? ¿Qué pasaría si no podía salvarse a sí misma? Las campanas comenzaron a sonar a lo lejos, un eco lejano que resonaba como un recordatorio del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. La enfermera sintió una oleada de pánico al darse cuenta de que el caos no terminaría pronto.
Una sensación de impotencia se apoderó de ella mientras miraba el reloj en la pared, las manecillas moviéndose lentamente, como si se burlaran de su angustia. Recordó las palabras de un médico. En la guerra, la vida es un juego de azar. Y en ese momento, todo lo que quería era que el azar estuviera de su lado. Mientras tanto, afuera, el capitán finalmente tomó una decisión. Con el mapa aún en la mano, miró a sus hombres, sintiendo el peso de sus miradas. Era una mirada cargada de incertidumbre, pero también de necesidad. «Avancen», ordenó, su voz más firme esta vez. Era un acto de fe, una forma de enfrentarse al vacío que lo rodeaba. Pero, al igual que la enfermera, él también llevaba en su interior el eco de la duda, una sombra que nunca se desvanecería por completo. La guerra no era solo una serie de batallas, era un laberinto de decisiones imposibles. Y cada paso que daban los hombres y mujeres de esa aldea estaba impregnado de un temor silencioso pero abrumador. Ambos, el capitán y la enfermera, estaban atrapados en sus propios mundos, sin saber que sus destinos estaban entrelazados por la misma sombra de la guerra. Y mientras la nieve continuaba cayendo, la certeza de que todo podía cambiar en un instante se hacía más fuerte, más evidente, más angustiante. El capitán finalmente dejó de mover el dedo sobre las líneas del mapa. Era como si cada trazo cobrara vida, contándole historias de rutas olvidadas y peligros inminentes. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la sombra de los árboles cercanos se alargaba, envolviendo a los soldados en una penumbra inquietante. El frío penetrante se filtraba en sus huesos, pero era el silencio lo que realmente les helaba la sangre. No había ruidos de disparos, solo una calma que presagiaba algo inminente, algo que podía cambiar el curso de sus vidas. En ese momento, una ráfaga de viento hizo que el capitán temblara. Giró la cabeza hacia el sonido de una respiración entrecortada que provenía de uno de sus hombres. Era un chico joven, con apenas 18 años, que estaba de pie, su mirada fija en el horizonte como si pudiera ver algo que los demás no podían. El capitán notó la manera en que sus manos temblaban, sus dedos crispados en el rifle, y sintió una punzada de preocupación por su estado emocional. No era solo el frío lo que lo inquietaba, era la amenaza palpable que se cernía sobre ellos. «¿Estás bien?», preguntó el capitán. Su voz contenía un tono de cuidado que no era común entre ellos. El joven lo miró con ojos desorbitados, como si no hubiera escuchado la pregunta. La distancia entre ellos parecía infinita, un abismo lleno de miedos y dudas. La respiración del chico se hacía más pesada, y el capitán, al ver su vulnerabilidad, sintió un nudo en el estómago. La guerra no mostraba piedad, y la fragilidad humana se manifestaba en cada rincón. Mientras tanto, en el hospital improvisado, la atmósfera se había vuelto aún más tensa. La enfermera se movía entre los heridos con la precisión de un relojero, pero su mente divagaba. Cada grito ahogado, cada susurro de dolor, la atacaba como una ola, arrastrándola a un lugar oscuro lleno de recuerdos de lo que había perdido. Aunque su cuerpo estaba en el aquí y ahora, su mente se perdía en un laberinto de pensamientos inconexos. Había visto amigos caer, y cada uno de esos recuerdos la hacía sentir más sola. Los hombres que yacían en las camillas eran sombras de lo que alguna vez fueron. Ella observaba sus rostros, a menudo marcados por el sudor y la angustia, y sentía el peso de sus vidas en sus manos. No solo eran soldados, eran hermanos, hijos, amigos. Las historias que llevaban dentro, las esperanzas y los sueños se desvanecían ante la cruel realidad de la guerra. Mientras ataba una venda en el brazo de un hombre mayor, se preguntó cuántos de ellos recordarían sus nombres, cuántos serían olvidados en las páginas de la historia. Un sonido lejano la interrumpió. Era un retumbar sordo, como el latido de un corazón herido. El capitán y su grupo de soldados habían comenzado a moverse, pero la enfermera no podía ver más allá de la ventana rota. Se detuvo un instante, su corazón latía con fuerza. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de días tranquilos y risas que parecían de otro mundo. Un suspiro escapó de sus labios, y en ese silencio se sintió más sola que nunca. En el exterior, el capitán tomó una decisión. Sintió que el tiempo se había detenido.
Los soldados lo miraban, y en sus ojos leía el miedo y la incertidumbre. «Avancemos», dijo, aunque su propia voz le sonó lejana. La palabra resonó en el aire helado, y los hombres comenzaron a moverse, como si fueran marionetas bajo su control. Cada paso que daban era un eco en la nieve. Cada sonido parecía amplificarse en su mente, llevándolos más cerca de lo desconocido. Mientras tanto, la enfermera volvía a su tarea, pero su mente seguía divagando. Había un hombre en una de las camas que la miraba fijamente. Su mirada era intensa, como si intentaba decirle algo que las palabras no podían expresar. Ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué pensaría él de todo esto? ¿Cuántas veces se había enfrentado al dolor y a la muerte? Era un reflejo del dolor humano, un espejo que la obligaba a confrontar sus propios miedos. La conexión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía en medio del caos. En el fondo de su ser, ella sabía que no podían salvar a todos. Cada herida que trataba era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la finitud de sus esfuerzos. Pero la urgencia de ayudar seguía siendo su motor. Se movía de un lado a otro, su mente se llenaba de decisiones críticas. ¿Quién necesitaba atención inmediata? ¿Quién podría esperar un poco más? Pensar en ello la llenaba de ansiedad, y la presión en su pecho se hacía más intensa. Se sentó un momento, cerrando los ojos para intentar encontrar un resquicio de calma, pero el caos estaba en su mente. El capitán y su grupo se acercaban cada vez más al horizonte de incertidumbre. El frío era cortante, y el viento parecía susurrar advertencias que solo él podía oír. Sentía que sus piernas pesaban, como si cada paso lo acercara a un abismo del que no podría regresar. En el fondo, había una voz que le decía que se detuviera, que regresara a la seguridad, pero el sentido del deber lo mantenía en movimiento, empujándolo hacia adelante. Finalmente, cuando la luz del día se desvaneció casi por completo, llegó al borde de un pequeño bosque. Se detuvo y miró hacia atrás, preguntándose si había tomado la decisión correcta. En su pecho, el miedo se mezclaba con una determinación ardiente. Lo que había dejado atrás era un eco de la vida que una vez conoció. En su mente se repetían las palabras, avanzar o quedarse atrás. Pero el rumbo estaba trazado y no había vuelta atrás. En el hospital, el hombre con la mirada intensa tomó la mano de la enfermera. Su agarre era firme, y en el silencio que los rodeaba, ella sintió una conexión inexplicable. Esa simple acción le recordó que, aunque la guerra intentara deshumanizarlos, lo que había en su interior, la empatía y la compasión, seguía vivo. Ella sonrió, y en ese instante, el peso del dolor se hizo un poco más ligero. Había una fuerza en la vulnerabilidad que a menudo pasábamos por alto. Las sombras de la noche caían pesadas sobre ellos, y la guerra continuaba, pero en medio de todo eso, había humanidad. La conexión entre el capitán y su grupo, y la enfermera y sus pacientes, era un recordatorio de que, a pesar del dolor y la pérdida, aún había un hilo de esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, podría ser lo que los mantuviera unidos en la oscuridad. El capitán se obligó a mirar el mapa una vez más, sus manos temblorosas sosteniendo el papel arrugado. Las líneas que delimitaban los territorios en su mente parecían haberse desvanecido, fusionándose con la niebla que cubría el paisaje. El frío de diciembre penetraba a través de su uniforme, pero el frío que sentía en su interior era más profundo, como un vacío que amenazaba con tragarlo. No había certeza sobre su siguiente movimiento, y esa falta de rumbo pesaba sobre su pecho como una losa. Los murmullos de los soldados a su alrededor se mezclaban con el sonido distante de explosiones, creando una sinfonía de caos que parecía resonar en sus huesos. El capitán cerró los ojos por un breve instante, tratando de aislar los ecos lejanos de la guerra de su mente. Recordaba a su familia, la sonrisa de su hija y cómo su risa iluminaba incluso los días más oscuros. Esa imagen le otorgaba un momento de calma, pero la realidad regresaba con fuerza, como un puñetazo en el estómago. Allí, en ese momento, se preguntaba si alguna vez volvería a verlos.
Mientras tanto, en el hospital improvisado, la enfermera se movía entre las camillas, cada paso un esfuerzo monumental. Su frente estaba cubierta de sudor y la respiración se le hacía pesada. El silencio en la sala era opresivo. Cada vez que respiraba, sentía que el aire se espesaba, como si el tiempo se ralentizara, atrapando a todos en una pausa eterna. En sus manos temblorosas sostenía un vendaje, el cual miraba como si fuera un objeto ajeno. La sangre que había visto no solo estaba en su uniforme, sino que había calado en su alma. Un grito distante resonó en la calle y su cuerpo se tensó. El sonido era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo efímero de cada momento. En su mente, los rostros de los heridos pasaban como una secuencia de imágenes borrosas. El capitán, el joven soldado, el anciano que había sido arrastrado a la guerra. Cada uno de ellos llevaba una historia, una vida interrumpida, y ella sentía que su papel era el de guardiana de esos fragmentos, aunque su propio corazón se desmoronara. En la cama contigua, un hombre de mediana edad miraba fijamente al techo, su mente atrapada en un laberinto de recuerdos y dolor. No había lágrimas, solo un silencio helado que lo envolvía. La enfermera notó que su mirada se perdía en un punto vacío y comprendió. Él había perdido algo más que una extremidad, había perdido su esencia, su identidad. Sin poder evitarlo, su corazón se encogió, sintiendo que cada vida que flaqueaba le robaba un pedazo del suyo. En la cama contigua, un hombre de mediana edad miraba fijamente al techo. Su mente atrapada en un laberinto de recuerdos y dolor. No había lágrimas, solo un silencio helado que lo envolvía. La enfermera notó que su mirada se perdía en un punto vacío y comprendió. Él había perdido algo más que una extremidad, había perdido su esencia. Sin poder evitarlo, su corazón se encogió, sintiendo que cada vida que flaqueaba le robaba un pedazo del suyo. Los minutos se convirtieron en horas, y la enfermera se preguntaba si algún día aprendería a sobrellevar el peso de las esperanzas no cumplidas. En un rincón, un soldado se movía inquieto en su camilla, sus ojos abiertos pero ausentes. Ella se acercó, sintiendo el frío en su piel. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que la respuesta era obvia. El silencio fue su única respuesta. En su mente, repetía la frase que había aprendido de su madre. A veces, el silencio habla más que 1000 palabras. Pero ese silencio era ensordecedor, y la incertidumbre de la situación le apretaba el pecho. Mientras tanto, el capitán continuaba estudiando el mapa. La tensión se acumulaba en su interior, un torrente de emociones desbordando su control. Su mente se debatía entre el deber y el miedo. La pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Estamos seguros de esto? Sabía que no podía compartir sus dudas con los hombres que dependían de él. Cada uno de sus subordinados miraba a su líder en busca de dirección y decisiones firmes. Y él, a pesar de la tormenta que se libraba en su interior, se obligaba a mantener una fachada de confianza. La distancia entre el capitán y sus hombres parecía aumentar, un abismo que crecía con cada segundo que pasaba. Los rostros de los soldados estaban marcados por la fatiga, y los ojos reflejaban el vacío de la incertidumbre. La respiración de cada uno de ellos se sincronizaba con el latido de su propio corazón, un ritmo incesante que pulsaba en sus oídos. Se preguntaba si podía sostener ese peso, si podía ser el pilar que necesitaban en medio del caos. En el hospital, la enfermera, sintiendo el peso del silencio, buscó un momento de conexión. Se detuvo junto a un soldado que parecía consciente, su mirada fija en el infinito. Solo un día más, intentó decir, pero sus palabras se sintieron como un eco hueco. La risa, la alegría, el amor, todo parecía tan distante en aquel lugar sombrío donde la luz apenas penetraba. Una parte de ella deseaba que todo terminara, pero otra luchaba por mantener la esperanza viva. El tiempo continuó su marcha, y cada minuto se transformaba en una eternidad. La enfermera observó los rostros a su alrededor mientras sus pensamientos viajaban. Imaginar el regreso a casa, encontrarse con aquellos a quienes amaba, parecía un sueño irrealizable.
El frío que la rodeaba era un recordatorio constante de que la guerra no se detenía. La incertidumbre era un enemigo silencioso, un ladrón que robaba la paz, y ya no sabía cuántas vidas quedaban por salvar. En un instante que pareció suspendido en el tiempo, el capitán tomó una decisión. Sin pensarlo más, dobló el mapa con determinación. En su interior, un grito de aliento resonó, una promesa de que no se rendiría. Las manos temblorosas se convirtieron en manos firmes, y el silencio fue reemplazado por un nuevo propósito. La lucha no solo era por la victoria, sino por la humanidad que aún existía en medio de la devastación. Mientras el capitán se preparaba para avanzar, la enfermera, en su rincón, sintió una chispa de esperanza también. En medio de la oscuridad había algo por lo que luchar, un destello de luz que podía romper el silencio. Aunque el futuro era incierto, cada vida contaba, y ese pequeño destello merecía ser protegido. Ella respiró profundo, sintiendo la fuerza de su decisión. A pesar del miedo, había un momento en el que todo podía cambiar, y todo lo que necesitaban era la fuerza para seguir adelante. El silencio en el hospital improvisado era abrumador. El sonido de las respiraciones entrecortadas se mezclaba con el leve murmullo de la brisa que entraba por las ventanas rotas. La enfermera, con las manos manchadas de sangre seca, se detuvo un instante y se pasó una mano temblorosa por el cabello despeinado. Su mirada se posó en un hombre mayor en una camilla. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada vez que él inhalaba, ella sentía como si fuera ella quien estuviera luchando por el aire. El tiempo parecía detenerse. Los minutos se convirtieron en horas. Había tanto por hacer, tanto que necesitaba ser atendido, pero las limitaciones del lugar la mantenían anclada a una realidad cruel. La luz de la tarde se colaba a través de las grietas de las paredes, iluminando las sombras que danzaban en el suelo. La enfermera cerró los ojos por un momento, intentando ahogar el eco de los gritos de otros heridos que resonaban en su mente. Cada grito era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo fácil que era perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Un paso resonó detrás de ella. Era otro médico, su rostro pálido y sus ojos inyectados de sangre. Él también parecía arrastrar el peso del mundo sobre sus hombros. Se detuvo a su lado, evaluando la situación con una mirada que delataba la desesperación. ¿Cuántos más?, preguntó, su voz un susurro quebrado, como si temiera que las palabras pudieran romper el frágil equilibrio de la habitación. Ella no podía responder. Había tantos y aún no había suficiente tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Su voz era un hilo tembloroso. No sé si hay más recursos. Mientras tanto, el capitán y sus hombres continuaban en la espesura del bosque. La tensión se hacía palpable entre ellos. Cada sonido, por mínimo que fuera, provocaba un sobresalto. La respiración del joven, aún temblorosa, rompía el silencio con un ritmo frenético. El capitán, observando a su joven soldado, sintió su corazón apretarse. «Escucha, no estás solo en esto», intentó decir, pero sus palabras parecían flotar en el aire frío sin llegar a su destino. El joven desvió la mirada hacia el suelo, como si las hojas caídas pudieran ofrecerle alguna respuesta. El capitán se dio cuenta de que había una lucha invisible dentro de él, una batalla que no podía ser ganada con palabras. Los ojos del chico mostraban una mezcla de miedo y confusión. Su mente parecía haber congelado cualquier pensamiento racional, atrapada en un ciclo de dudas. El capitán decidió que era mejor no presionar. Agradeció la calma que había en el bosque, un silencio que parecía estar en sintonía con la lucha interna del joven. «Solo respira», dijo el capitán, «respira conmigo. 1, 2, 3». El chico lo imitó, aunque sus respiraciones eran irregulares, pero había algo en esa sincronización que los unió, un pequeño hilo de conexión en medio del caos. De vuelta en el hospital, la enfermera se movía de un lado a otro. Cada herido que atendía era un recordatorio de su impotencia. Un hombre gritó de dolor y su corazón se aceleró.
Su mente se llenó de imágenes de su propia familia, de momentos que nunca volverían. ¿Por qué estoy aquí?, pensó, sintiendo el peso de la culpa en sus hombros. Era una pregunta que resonaba en su interior, un eco de sus pensamientos más oscuros. Un hombre en la esquina, que hasta ese momento permanecía en silencio, comenzó a murmurarse. «No puedo recordar, no puedo recordar», repetía. Sus palabras eran un rayo de luz en la oscuridad. La enfermera se acercó a él, sus manos temblando mientras intentaba calmarlo. «Está bien, estás a salvo», dijo con suavidad, aunque en su interior sentía que las palabras eran vacías. ¿Qué era realmente la seguridad en un lugar como este? La respiración del hombre se calmó gradualmente, lo que le permitió a la enfermera observarlo más de cerca. Su rostro estaba manchado de suciedad y sudor. Miró sus ojos, que parecían vagar en una niebla de confusión, y sintió una punzada de empatía. «¿Qué recuerdas?», le preguntó, intentando anclarlo a la realidad. Pero él solo la miró, como si los recuerdos fueran algo que ya no pertenecía a él. Mientras tanto, el capitán y sus hombres se encontraron en una intersección de caminos. La decisión de hacia dónde ir era inminente, y el peso de la incertidumbre caía sobre ellos como una sombra. El joven soldado, aún temblando, miró al capitán, buscando respuestas en su rostro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. El capitán sintió el nudo en su garganta. «No lo sé», respondió. La sinceridad de su respuesta lo sorprendió. En ese momento, comprendió que la guerra no siempre se trataba de avanzar o retroceder, sino de sobrevivir a cada instante. Era una lucha continua entre el miedo y la esperanza, entre la vida y la muerte. El silencio volvió a imponer su reinado en el bosque, y el joven soldado cerró los ojos, intentando reprimir el pánico que lo consumía. El capitán, observando su lucha, sintió la necesidad de actuar, de hacer algo. La guerra podía ser cruel, pero también reveladora. En medio de la presión, la verdadera esencia de cada hombre salía a la luz. «Vamos a avanzar juntos», dijo el capitán, su voz firme. «Miremos hacia adelante». A medida que avanzaban, el halo de incertidumbre parecía disiparse un poco, reemplazado por una frágil esperanza. En el hospital, la enfermera continuaba su batalla. Cada vida salvada era un paso hacia la redención, un pequeño triunfo sobre el caos que los rodeaba. Ambos mundos estaban interconectados en su dolor, en su lucha y en su búsqueda de significado en medio de la devastación. Cada decisión, cada aliento, cada mirada era un recordatorio del delicado equilibrio entre el miedo y la valentía. Y así, en la penumbra del bosque y en la luz tenue del hospital, el eco de la humanidad seguía resonando, un llamado a seguir adelante, a no rendirse. El silencio se rompió de repente, como si una ola de tensión hubiera alcanzado su punto crítico. La enfermera se encontraba de pie entre las camillas, sintiendo que el aire se volvía más pesado, más denso. Las luces del hospital improvisado parpadeaban, reflejando el estado de su mente, confusa, en crisis. A su alrededor, los rostros de los heridos parecían desvanecerse y luego reaparecer como sombras danzantes en la penumbra. Se obligó a concentrarse, a mantener el foco en la tarea que tenía entre manos. Sin embargo, el ruido en la calle se intensificaba, una cacofonía de gritos y explosiones que amenazaba con arrastrarla a un abismo de desesperación. Era diciembre de 1944, y en alguna parte de Bélgica, la guerra se había convertido en el paisaje cotidiano. El frío era un compañero constante, pero el verdadero frío que sentía era el que se había instalado en su corazón, en su mente, en cada rincón de su ser. Mientras trataba de calmar su respiración, sus manos temblorosas se aferraban a un vendaje, como si fuera su único ancla en un mar de caos. Observó cómo el material blanco se arrugaba entre sus dedos, cada pliegue un recordatorio de lo que debía hacer, de lo que no podía dejar de hacer. A unos metros de distancia, el capitán seguía mirando el mapa, su mirada perdida en el laberinto de líneas y símbolos. A veces sentía que las palabras se escapaban de su mente, como si el peso de la incertidumbre le robaba el lenguaje. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al avanzar, al seguir a sus hombres en este camino incierto.
Pero, ¿había alguna otra elección? La presión de la responsabilidad lo golpeaba con fuerza, como un tambor en su pecho. El capitán levantó la vista, buscando un punto de anclaje en el caos. Sus ojos se encontraron con los de un soldado, un muchacho que parecía haber visto más de lo que su corta edad debería haber soportado. Los ojos del joven estaban fijos, ausentes. Una chispa de comprensión se encendió en el capitán. Sabía que él también estaba atrapado en ese mismo silencio, en esa misma lucha interna. La guerra no solo destruía cuerpos, la fragilidad humana se hacía evidente en cada rincón del hospital, en cada mirada perdida, en cada gesto tembloroso. La enfermera, en su intento por sobrellevar el peso de la realidad, se acercó a una camilla donde yacía un joven soldado, su rostro pálido y su respiración irregular. Sin pensarlo, se arrodilló junto a él, un impulso automático que la llevó a soltar el vendaje y comenzar a limpiar la herida en su brazo. La sangre aún brotaba, un fluido vital que parecía desvanecerse con cada latido que el corazón del muchacho daba. Al mirarlo, recordó a su hermano, también un joven lleno de sueños y esperanzas, que había partido en busca de aventuras y había regresado a casa en un ataúd. Esa imagen la atravesó como un cuchillo. Se centró en el soldado, en su necesidad de ayuda, y aunque su mente gritaba que no podía, su corazón insistía en que debía. Las horas transcurrieron en un lapso extraño, como si el tiempo hubiera perdido su significado. La enfermera se movía de un lado a otro, atendiendo a cada herido, a cada historia que se entrelazaba en el aire. El calor de su cuerpo se mezclaba con el frío del ambiente, y en su interior, la lucha entre el deber y el desánimo se intensificaba. Los murmullos de los soldados se convirtieron en un mantra, una repetición que resonaba en su cabeza. ¿Por qué?, se preguntaba, mientras sus manos seguían trabajando, reparando, curando. Pero la pregunta fue sustituida por otra: ¿para qué? En un rincón del hospital, el capitán, abrumado por las decisiones que debía tomar, sintió que su mente se congelaba. La incertidumbre era un enemigo que lo mantenía alerta y vulnerable. Cada vez que intentaba enfocar sus pensamientos, una ola de imágenes sobrevenía. El sonido de las bombas, los rostros de los soldados caídos, el grito de aquellos que pedían ayuda. La respiración se le hacía más difícil, como si un peso invisible lo aplastara. En su pecho, el vacío se convertía en un eco ensordecedor. El silencio se transformaba en una cacofonía, un grito desesperado que pedía a gritos un sentido en medio de la locura. La enfermera, en su compromiso inquebrantable, se acercó a la camilla del capitán. Vio en sus ojos la misma desesperación que la consumía. ¿Qué necesita?, preguntó, y aunque no esperaba respuesta, sus palabras flotaron en el aire tenso. El capitán, sintiendo la fragilidad de su situación, se dio cuenta de que no había respuestas fáciles. Sin embargo, en ese instante, una conexión se estableció. Ambos eran prisioneros de la misma guerra, de la misma lucha interna. La enfermera sostuvo su mirada por un segundo más, luego se volvió para atender a otro soldado. En su interior, una reflexión comenzó a tomar forma. La guerra los había despojado de tantas cosas, pero había algo que todavía brillaba: la humanidad. Cada vida que intentaban salvar era un acto de resistencia, un grito de esperanza en medio de la desesperación. Sin importar cuántas veces se sintieran perdidos, había un propósito en lo que hacían, y eso les daba fuerza. En un mundo donde todo parecía desmoronarse, el acto de cuidar, de escuchar, de intentar salvar, era un remanso en el que todavía podían hallar significado. Mientras el frío se adensaba y las sombras se alargaban, en el hospital improvisado, la tensión no cedía. El silencio se volvía un aliado incómodo, lleno de ansias reprimidas y de almas que buscaban un refugio. Cada respiro, cada latido, se convertía en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la lucha por preservarla. En ese pequeño refugio podían encontrar su humanidad a través de la conexión, y aunque el final era incierto, la necesidad de seguir adelante se hacía más fuerte.